Perfecto, voy a compartir. Muy bien. Para comenzar, como digo, estamos en la tercera charla, pero vamos a dar un breve repaso de la charla que dimos anteriormente. Recordad que estuvimos hablando sobre los hidratos de carbono, ¿verdad? Que había diferentes tipos, los había simples, complejos, y indicamos algunos concretamente. La importancia de que consumamos carbohidratos complejos mejor que simples, por la importancia que tienen, pero además porque el aporte que habíamos indicado calórico, ¿verdad? Parte de ese aporte calórico se emplea en sacar, en aprovechar el contenido. Y indicamos que la glucosa, que es el combustible que tiene el cuerpo para funcionar, para dar energía, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente es un combustible clave, ¿verdad? Pero lo que es importante es, depende de dónde venga, puede ser mejor o peor. Y que incluimos también, estuvimos hablando sobre la fibra vegetal, la importancia que tiene la fibra vegetal. ¿Por qué? Porque la fibra vegetal, aunque no la aprovechamos de una forma efectiva en cuanto como un recurso energético, dijimos que es fundamental para el tránsito intestinal, para diversos tipos de situaciones, el exceso de ácidos biliares, el exceso de colesterol, etcétera, que a través de la fibra nos ayuda a controlar, ¿verdad? Y importante que a través de los cereales consumimos principalmente los carbohidratos, aunque hablábamos también de otros alimentos como los tubérculos, y a través de ello cómo nos favorece en la alimentación y la salud. ¿Vale? Hablamos también de las grasas, la importancia de los ácidos grasos saturados en cuanto a cómo pueden afectar a nuestra salud, ¿verdad? Y insistimos en usar más los ácidos grasos insaturados. Y mencionamos algunos de ellos, por ejemplo, como es el aceite de oliva, y que hace que suba el colesterol bueno, ¿vale? Y baje el malo. Y también otro alimento que está asociado con esta misma cuestión es el aguacate, ¿verdad? Importante para poder mejorar en este asunto del colesterol. Está Recordar, el también colesterol sirve para bueno calmar el es dolor. el que nos ayuda en la salud, y el colesterol malo es el que existe, de hecho es el 75% el que está en el cuerpo, ¿verdad? Y indicábamos la importancia de equilibrar estos consejos culinarios que importantes para controlar ese porcentaje de colesterol, y cómo a través de ciertos ácidos, ¿verdad? Mencionamos algunos, el linoleico y el linolenico, ¿verdad? Y cómo las normas que debiéramos usar para el uso culinario de las grasas, ¿vale? Muy bien, hemos dado un muy breve repaso, pero recordamos un poquito. Ya sabéis, cualquier tipo de pregunta, yo estoy a vuestra disposición. Lo podéis escribir a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Muy bien, pues entramos directamente en el tema de hoy de proteínas y sustancias imprescindibles. Cuando hablamos, muy bien, cuando hablamos de proteínas y sustancias imprescindibles, tendríamos que saber qué son las proteínas y cuánta es necesaria, ¿verdad? El tema, como siempre, lo dividimos en tres partes. Y la primera es la que vamos a centrarnos sobre las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas, como bien dicen la mayoría de los autores, es la base de la estructura del organismo. Son sustancias plásticas que permiten, digamos, construir nuestro organismo. Muy importante, no se almacenan en el organismo. Por su composición, por la digestión y utilización, están formadas por numerosos variables de aminoácidos formados por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Algunas enzimas
que ahí aparecen varias, pexina, tixina, favorecen la absorción en el intestino delgado y pasando a través de ese intestino directamente a la sangre. Aquí, por ejemplo, vemos en las funciones de los aminoácidos una imagen, ¿verdad?, que he intentado ahí para dibujo que sea un poquito más ameno, ¿verdad? Función estructural, movimiento, ¿verdad? Función inmune, función hormonal, función digestiva y transporte de nutrientes. Bien, dentro de los aminoácidos esenciales hay 8 aminoácidos que no sintetizamos. Es decir, el cuerpo, en cuanto recibe las proteínas, él es capaz de construir y elaborar y generar todos los aminoácidos o proteínas que necesitamos. Pero hay 8 aminoácidos en los adultos y 10 en los niños que son llamados esenciales. Y aquí vemos algunos, lo podemos ver aquí, que cuando hablamos de aminoácidos esenciales, aquí aparecen 9, pero, y aquí aparecen 10. Hago el énfasis. Esta imagen me pareció buena porque es la estructura química, ¿vale? De esa manera podemos tener una cierta idea. Los 9 esenciales están aquí: tristófano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, fenilalina y soleucina. La histidina como la arginina, ya veis que están marcados por una flecha, son los que hacen 10 aminoácidos. Los niños necesitan 10, los adultos solo necesitamos 8. Y los tenemos que tomar a través de la ingesta de alimentos. Y a través de la ingesta de alimentos podemos construir y completar para que nuestro organismo pueda funcionar de forma cotidiana. Vamos a la siguiente. Dentro de las necesidades diarias de proteínas, la Organización Mundial de la Salud lo estableció en 0,75 gramos que las calóricas de proteína, es decir, que las calorías, perdón, está mal expresado eso, que las calorías de proteína, el consumo, lo que es el global de las calorías que nosotros consumimos, no debiera sobrepasar entre el 10 y el 15%. ¿Cuánta proteína necesitamos? Bueno, la historia está formada, la aportación nutricional al cuanto al conocimiento bioquímico. Hubo 2 grandes e importantes, digamos, científicos, ¿verdad? Que en aquella época no había nutricionista como hoy día es, ¿vale? Pero vamos a llamarlo así. Hicieron un gran aporte. Justus von Liebig y su discípulo, el doctor Carl Boyd. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un estudio nutricional y utilizaron una profesión como modelo, ¿verdad?, de las necesidades proteicas para un ser humano. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que utilizaron el modelo para maximizar, utilizaron el modelo de un minero y establecieron que 120 gramos de proteína eran suficientes para cubrir las necesidades máximas de una persona. ¿Qué ocurre? Se han hecho estudios que un hombre necesita como mucho 60 gramos de proteína. Imaginaos, el doble de las que recomendaron. Y una mujer necesita en torno a 45. Estamos hablando de una mujer medio como un hombre medio, ¿no? La proteína en la dieta occidental, ¿verdad?, se ha maximizado el valor de este alimento, de esta macronutriente. ¿Y qué es lo que ocurre? La dieta occidental está muy presente la proteína. De hecho, la dieta occidental tienen grandes e importantes cultivos intensivos pensados en el ganado. El ganado vacuno y otros, ¿verdad? Y por tanto,
hay una gran necesidad, porque hay una gran demanda de proteína. Eso, conforme el nivel de vida ha subido, ha hecho que la gente, pues el consumo de, estamos hablando a nivel mundial, no estamos hablando solo a nivel español, porque a nivel español la dieta mediterránea ha tenido mucha importancia, aunque la dieta mediterránea está perdiendo digamos, espacio dentro de lo que es la dieta en general, porque la gente pues, consume proteínas de origen animal al desayunar, proteínas de origen animal al almuerzo y proteínas de origen animal a la cena. Es decir, tenemos proteínas, proteínas y proteínas. En la dieta típica occidental se establecen estas cantidades que hacen un total de 185 gramos al día. Hemos hablado de como mucho en un hombre, como mucho. Estamos hablando siempre cantidades suficientes. 60 gramos y la mujer bastante menos, ¿vale? Vamos a la siguiente vez. ¿Qué ocurre con una dieta alta en proteína? Hay los riesgos del exceso de proteína. Vamos aquí a ver si lo vemos. Muy bien. El riesgo del exceso de proteína digamos, se recolecta, se recibe en el cuerpo con un exceso de proteína que el riñón tiene que eliminar. Eso ha hecho que se produzca un aumento excesivo, un gran aumento de cálculos de origen diverso, ¿no? De urea, ¿no? Por ejemplo, porque la urea es el componente que se produce, que el organismo lo transforma, la proteína la transforma en urea para que no haga daño al cuerpo. Y entonces hay que eliminarla a través de la orina. El ácido úrico crea cálculos renales por el exceso de proteína y también por el exceso de calcio. Y el problema del riñón es, hoy día como sociedad, es muy abundante el número de personas que padecen importantes en función de lo que es cálculos renales o incluso de otro tipo que afectan al órgano del riñón. Como no, esto también, el exceso de calcio, a pesar de que hoy día nuestra sociedad toma bastante calcio, también de crear cálculos renales, el exceso de proteína acidifica la sangre y por tanto hace que haya una excreción, una pérdida de calcio importante, que el organismo utiliza el calcio para equilibrar. Si está la sangre a un nivel alto de acidez, para conseguir la alcalinización, tiene que echar mano del hueso, del calcio de los huesos. Y eso favorece, a su vez, la enfermedad de la osteoporosis. Ya veis como una cosa lleva a la otra. ¿Qué ocurre con los cálculos renales por el riesgo del exceso de proteína? Hay cálculos renales, osteoporosis, hay gota, hay cáncer, hay menor resistencia a nivel inmunológico, hay un avance en cuanto a la madurez sexual prematura y ahí también favorece las cardiopatías, enfermedades del corazón. ¿Qué ocurre en cuanto a la edad de la madurez? En 1850, por este exceso de proteína que la sociedad nuestra occidental ha hecho aumentar, sobre todo a partir del final del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, ha hecho que una niña o una chica con 16 años, ahí habla de 16,3, en 1850 es cuando comienza la madurez sexual de ella. Hoy día, 1995 es una fecha, ¿verdad? En algunos están hablando de aún más reducido, ¿verdad? Pero están hablando por debajo de los 12 años. Hay niñas con 10 años que también ya están avanzando en la madurez sexual. Depende en qué regiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta madurez sexual temprana conlleva también otros tipos de trastornos. Posibilidades de cáncer de mama, mayor cantidad de cáncer de mama,
y por tanto también enfermedades cardíacas. No hay duda que la naturaleza nos ofrece una gran variedad de alimentos. Aquí tenemos algunos, leguminosas, frutas, verduras. Aquí tenemos la ventaja de la proteína vegetal porque es baja en grasa. Recordamos la otra charla. La dieta vegetariana es alta en fibra y la aportación de colesterol no existe colesterol en los vegetales, en la forma en que nos afecta un alimento de origen animal. ¿Qué ocurre con la proteína en la dieta de origen vegetal? Imagínense, desayuno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un desayuno donde hay cereales, hay fruta, hay pan. Tenemos un almuerzo donde podemos tener vegetales, podemos tener leguminosas, pueden ser garbanzos, pueden ser lentejas, pueden ser alubias o, como dice en Andalucía se le llama chícharos, ¿verdad? Pero, alubias, es decir, lo que son leguminosas. Y además, lo importante es que la combinación de estos alimentos en este tipo, estamos hablando de una dieta bastante completa, pero solamente eminentemente vegetal, llega entre el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿verdad? Siempre siguiendo el pensamiento de que las cenas son cortitas, nada abundantes. Las proteínas pueden llegar a 70 gramos, más que suficiente para cubrir las necesidades de cualquier persona, de cualquier actividad de tipo profesional. Y por supuesto, incluso el desarrollo de los chavales. No hay duda que estos dos grandes científicos hicieron un aporte, ¿verdad?, en cuanto a la proteína, pero sus conclusiones fueron incorrectas. La ciencia exacta ha demostrado que realmente el cuerpo necesita menos proteínas de las que ellos indicaron como un punto de baremo. Aquí tenemos alguna visión, ¿verdad? Algunas situaciones en las que se recomienda aumentar el consumo de proteínas. Por ejemplo, la época, evidentemente, época de crecimiento, niños y adolescentes, embarazo y lactancia, convalescencia de enfermedades infecciosas o de intervenciones quirúrgicas. Recordar una operación, hay una serie de pérdidas proteicas por la acción de una intervención quirúrgica que deben ser reparadas y por tanto demanda más proteína. En el caso de una sudoración abundante y persistente, en la exposición a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, y situaciones persistentes de tensión nerviosa. Aquí tenemos una visión, ¿verdad?, de necesidades diarias de proteínas según la Organización Mundial de la Salud, desde bebés hasta adultos, que llegamos a los 0,75 por kilogramo de peso. ¿Qué ocurre con la calidad y procedencia de las proteínas? Todos los organismos tienen proteínas, sean plantas o animales. Lo que pasa es que los vegetales son los que sintetizan las proteínas. Pues estos son capaces de utilizar el nitrógeno atmosférico y mineral para formar los aminoácidos que estamos hablando, los esenciales que son fundamentales para que el cuerpo pueda subsistir y tenga buena salud. Las frutas, los cereales, las hortalizas contienen los 20 aminoácidos, incluidos los esenciales. Las proteínas animales se forman a partir de los aminoácidos de las plantas. Los animales tienen que consumir proteínas vegetales y sintetizarlos en su cuerpo. A menos que los depredadores, evidentemente, comen carne, pero porque ellos lo toman de segunda línea, es decir, comen de animales que lo sintetizan de los vegetales, ¿vale? Por otro lado, la variedad es clave. Las proteínas hay que combinarlas. ¿Por qué? Porque dentro del mundo vegetal es verdad que, como dice Jorge Pamplona, las proteínas animales son completas porque ya han asimilado todas las proteínas y por tanto contienen todos los aminoácidos. Ahora, las proteínas vegetales se les llama incompletas
con la excepción de la soja, por supuesto, porque no tienen todos esos aminoácidos. Pero combinadas adecuadamente aportan todos los aminoácidos necesarios. ¿Y cómo se llama esto? Se le conoce como la suplementación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los cereales? Los cereales deben ser combinados. Hay una costumbre de comer solo del trigo, por ejemplo. Pero es bueno consumir panes donde haya hasta 5 cereales. Porque en los cereales hay lo que se llama el aminoácido limitante, que es la lisina, ¿vale? Y entonces es recomendado combinarlo o, evidentemente, dentro de la comida, combinarlo con otros tipos de alimentos. Y ahora hablaremos un poco de eso. Por ejemplo, aquí tenemos sabemos que gracias a la suplementación, la calidad de proteínas vegetales aumenta. Si además se combina en una dieta ovolacto vegetariana, tendremos que las proteínas vegetales aportan, junto con estos elementos, cubrirán perfectamente las necesidades. Estos aminoácidos esenciales alcanzan un gran valor biológico, comparable a la de la carne, pero sin ninguno de sus inconvenientes. Tenemos aquí algún ejemplo. Por ejemplo, leche o productos lácteos con cereales. Granola con leche, copo de avena, 5 cereales, cocidos con leche, arroz con queso fresco, pan con requesón. Pero, por ejemplo, cereales con legumbres, arroz con lentejas, arroz con guisante, arroz con garbanzos, o copos de trigo o avena con garbanzos, arroz con judía o frijoles, o las legumbres con hortalizas, por ejemplo, habas con tomate, sopa de verdura con judía o frijoles, ¿verdad? Lentejas con patatas, cereales con hortalizas, por ejemplo, maíz con judías verdes, arroz con hortalizas, pimiento, zanahoria, cebolla, etc. Tenemos un amplio espectro porque el mundo vegetal es amplio. Y no solo que es amplio, sino que complementándolo perfectamente, cubrimos todas las necesidades de una forma muy equilibrada que permiten que el cuerpo, con esas proteínas, pueda funcionar y pueda responder a las necesidades que tiene de ejercicio físico o de la profesión que corresponde. Vamos a la segunda parte del tema de hoy. Vamos a la segunda parte. Las vitaminas. Tenemos en las vitaminas, vamos a la siguiente diapositiva, que necesitamos sustancias orgánicas que no producimos en cantidades muy pequeñas. Hemos hablado de los macronutrientes y ahora vamos a hablar de los micronutrientes. En 1912, el bioquímico Casimir Funk les llamó las aminas de la vida o hoy día, como se les llama, vitaminas. ¿Qué pasa con las vitaminas? Las de procedencia de las vitaminas principalmente vienen del reino vegetal, de los hongos o también de las bacterias. Y la fuente básica de las vitaminas son alimentos vegetales. Por ejemplo, vitamina A. La vitamina A son vegetales coloreados en forma de provitamina, como betacaroteno, que transformamos en vitamina A o también se le llama o en retinol. Funciones: la retina, la piel, los ojos, la boca, los órganos internos. Evita la formación de tumores cancerosos. Cuidado porque la vitamina A pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles, es decir, que la vía es las grasas. Y en este caso, el exceso, porque en el caso de las liposolubles se suele acumular en el cuerpo y por tanto puede ser peligrosa un exceso. Las vitaminas liposolubles, cuando se acumulan, son tóxicas. El caroteno vegetal no tiene el riesgo de la sobredosificación, ya lo digo bien. Es decir, cuando es de origen vegetal, la cantidad que aporta no es tan grande y el organismo no existe el riesgo que estamos mencionando. Vamos
a las necesidades. Necesidad diaria de vitamina A, aquí tenemos en el hombre 1000 unidades integrales, y así de los niños, vemos ahí de 400 hasta las madres que lactan 1300. ¿Dónde encontramos la vitamina A? Bueno, la vitamina A, donde hay más cantidad, es en la alfalfa. Aquí aparece la primera, ¿verdad? La alfalfa. Pero, fíjense, la alfalfa, ahí habla de, en 100 gramos hay 16.000 unidades integrales. Muy bien. Pero en la alfalfa, si ustedes la germinan, puede llegar a 22.000 unidades integrales de vitamina A. Interesante, ¿verdad? La germinación sobre todo de esta semilla, ¿verdad? La alfalfa es una semilla, es una planta, puede favorecer. Hoy día hay muchos germinados que se venden en los supermercados y que podemos conseguir, o que nosotros mismos podamos tener algún aparatito para germinarlo, fácilmente nos ayudará, porque cuando la semilla se germina, se genera un efecto de mejoramiento del alimento, creándose vitamina o multiplicándose la cantidad. Muy bien. Típico, la zanahoria, la frase famosa de que nunca han visto ustedes un conejo con gafas, ¿no? ¿Verdad? Eso es típico, pero ¿por qué? Porque la zanahoria tiene una gran cantidad de vitamina A. Las espinacas, las acelgas, el perejil crudo, junto con la alfalfa, son los dos que tienen más. Claro, evidentemente, no vamos a comernos 100 gramos de perejil, porque además puede ser muy fuerte, pero la gente que consume perejil, ¿verdad? Lo pone en los alimentos, incluso alimentos crudos, ensalada o los zumos, puede aportar esa vida. Y así, imaginen, hay una gran cantidad de alimentos que contienen vitamina A. ¿Vale? Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando entramos en las vitaminas hidrosolubles, las del grupo B, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos algunas de ellas que aparece dentro del manual que tenemos, que es la vitamina B1 o tiamina. La vitamina B1 es una vitamina esencial. ¿Por qué es esencial? Porque es esencial para el sistema nervioso. También se le llama la vitamina de la alegría, porque tiene un efecto en nuestro sistema nervioso que favorece el buen carácter, la alegría, etc. Fuentes de vitamina B1 aparecen en la fruta, en los cereales integrales. ¿Por qué? Porque está en el germen del trigo, por ejemplo, o en el germen de los cereales. Ahí hay vitamina B1. La vitamina B2 o riboflavina también es una vitamina importante para el crecimiento. Por supuesto, las fuentes alimentos vegetales, especialmente los frutos secos, ¿de acuerdo? Y el germen de los cereales. En quinto lugar, la vitamina B6 o llamada piridoxina, especialmente en el tejido nervioso, la indicación, ¿verdad? Para el hígado, para la piel, y vuelve a haber la misma fuente, cereales integrales, las frutas y las hortalizas. Necesidades diarias, fíjense, no son muchas, pero aquí tenemos que en hombres o mujeres, adultos, ¿verdad? Están entre 1,5 y 1,1. En los niños están 0,7 a 1 miligramo, ¿verdad? Y por supuesto siempre las embarazadas y las madres que lactan tienen que tomarla en mayor cantidad, ¿de acuerdo? ¿Dónde encontramos esa vitamina B1? Hemos mencionado en el germen de los cereales. Por ejemplo, en la levadura seca de cerveza, en el germen de trigo, en los piñones, en las hojas frescas, las hojas germinadas, por ejemplo, en los garbanzos, etc. Ya veis que hay un buen número. La B2, parecida a lo que habíamos hablado, pero
0,8, 1,2 en los niños, 1,7, 1,3 hombres y mujeres, y siempre en las embarazadas y las madres que lactan, mayor cantidad. Levadura seca de cerveza, frutos secos como la almendra, el germen del trigo, la espirulina, las nueces, el aguacate, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente. La vitamina B6 es la misma cantidad, del 1 a 1,4 en los niños, 2 en los hombres, 1,6 en las mujeres, embarazadas y madres que lactan, más cantidad. Fuente, germen de trigo, plátano, nueces, arroz integral, aguacate, soja, etc. Vamos a una de las vitaminas, si hemos hablado antes de la vitamina B, la B1 especialmente, porque es una muy importante, porque consumimos mucha, cuando consumimos alimentos refinados, especialmente azúcar blanco, para metabolizar necesitamos vitamina B1, ¿vale? Por tanto, hay a veces una necesidad de ir suplementando por causa de que se pierde en el consumo de alimentos que tomamos, especialmente los que no contienen ni minerales ni vitaminas, hay que aportárselo. Y claro, lo tenemos que aportar del mismo cuerpo, no lo lleva el alimento, porque es un alimento refinado. ¿Qué ocurre con la B12 o cianocobalamina? Es la única vitamina que contiene cobalto. Es muy importante. La vitamina B12 está producida por bacterias. Es decir, la fuente es bacteriana, los hongos, y la vitamina B12 unido al ácido fólico es imprescindible. ¿Para qué? Para la formación de glóbulos rojos, sangre, ¿verdad? Y también fundamental para el sistema nervioso. ¿Qué ocurre con la vitamina B12 y la dieta vegetariana? Se ha demostrado que la vitamina B12 en las investigaciones en vegetarianos estrictos no suele encontrarse deficiencias importantes, aunque no obstante es recomendable siempre revisarse cíclicamente. Cada vez que nos hagamos una analítica, pidamos también cómo está el depósito de vitamina B12. Pero es importante esto que estamos hablando, porque el problema general es que, a ver, la gente que consume alimentos cárnicos, especialmente que contienen sangre, ya tiene la vitamina B12. Pero el problema es que los alimentos de origen animal, cárnico, especialmente los que contienen sangre, no son lo mejor para la salud. En el mundo vegetal hay muy poquitos, ¿vale? Pero se ha demostrado que se obtiene de bacterias en el intestino grueso, en el colon, y por contaminación bacteriana en algas, levaduras y germen del trigo. De modo que la vitamina B12, por otro lado, la gente que es vegetariana consume menos vitamina B12. Por tanto, necesita menos cantidad de vitamina B12 que una persona que consume alimentos de origen animal, que los recibe de forma más abundante. Y además, porque la vitamina B12, en este caso, como digo, para un vegetariano, el consumo es mínimo. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de las necesidades, ¿verdad? Estos no son miligramos, estos son picogramos, si no recuerdo mal, picogramos, que son cantidades mucho más pequeñas que un miligramo, ¿vale? ¿Dónde encontramos esta vitamina B12? Espirulina como un alga, ¿verdad? La hemos mencionado antes, las algas, ¿verdad? Está en el hígado, por supuesto, en alimentos como el arenque, las carnes, ¿verdad? Los quesos, etc. Pero, como vuelvo a decir, la vitamina B12 es algo que produce una bacteria. Y las bacterias contaminan ciertos alimentos. En este caso, como hemos mencionado, las algas. ¿De acuerdo? Pero también algunos vegetales también se contaminan. Y por ejemplo, entre los dientes tenemos bacterias. Ya saben que la boca está llena de bacterias. Pues en la boca hay bacterias que producen vitamina B12. Vale. Vamos a las vitaminas, seguimos con las vitaminas hidrosolubles. La vitamina C. Hablar de la vitamina C es algo que, bueno, quien no ha conocido de
el valor, la importancia que tiene la vitamina C. La vitamina C aparece en prácticamente la mayoría de los vegetales. Cítricos, el kiwi, el pimiento, todo alimento en general contienen, aunque sea poca cantidad, vitamina C. Vitamina C, perdón. ¿Qué ocurre con la vitamina C? En 1928, un químico, Zen Georgi, descubrió que esta vitamina abundaba en los alimentos de origen vegetal por cualquier tipo de vegetal. ¿Qué ocurre con la vitamina C? Que activa funciones de la célula, muy importante. Es un poderoso antioxidante, quiere decir cómo activa el sistema inmunológico. O, por ejemplo, importante en diversas enfermedades antiguas que la gente no conocía, por ejemplo, el escorbuto. La gente que iba en los barcos enfermaba porque carecía de vitamina C. Y un día descubrieron que cuando la gente que comía naranjas o limones no padecía de la enfermedad. Curioso, ¿verdad? Importante, el consumo de vitamina C dentro de nuestra dieta hace que la aportación de alimentos que contiene, que son ricos en hierro, hace que se aumente hasta el 50% la absorción en el intestino. Fijaos qué importante es. Por otro lado, también se ha demostrado que ante los problemas de infecciones neutraliza las toxinas de la sangre e interviene en algo que es clave, la cicatrización de las heridas. Una persona que ha sido operada o que ha tenido un accidente debería tomar un suplemento de vitamina C porque eso ayuda a cicatrizar mejor las heridas. Pero hay una recomendación. Las personas adultas debieran tomar vitamina C siempre de procedencia natural. ¿Por qué? Porque la vitamina C producida en un laboratorio tiene una estructura diferente y se ha demostrado que hay relación, por lo menos hay relación, entre el consumo de vitamina C, especialmente si no es natural, y la calcificación de ciertos tipos de válvulas del corazón por un problema de exceso de vitamina C. ¿De acuerdo? Así que cuando tomamos vitamina C, compremos las naturales. Es decir, tomémosla de la acerola, que es uno de los productos, ahora lo veremos sobre las tablas de vitamina C. La acerola es uno de los frutas que mayor contenido en vitamina C tiene. Pero también el limón, está el kiwi. Y así podríamos hablar de diferentes alimentos que son ricos en vitamina C. El escaramujo, por ejemplo, ya saben, del rosal silvestre, cuando se cae la flor, esa especie de pequeño bulbito, eso es muy rico en vitamina C. Aquellos que hemos hecho supervivencia, ¿verdad? Aprendimos que cuando veíamos, cogíamos, lo pelábamos, lo limpiábamos de las semillas y los pelitos que tiene, ¿verdad? Y no los comíamos y aportábamos una dosis de vitamina C importante como un recurso natural, ¿de acuerdo? Vamos a la vitamina D. La vitamina D, o también como se le denomina calciferol, ¿verdad? Vitamina D se le llama así porque en el siglo XVIII ya se había conocido el poder antirraquítico, por ejemplo, del aceite de hígado de bacalao. En 1920 se aisló la sustancia liposoluble a tal efecto y se le llamó vitamina D. Se presenta de dos formas: D3 o colecalciferol, D2 o ergocalciferol. La mayor parte de la vitamina D que tenemos en el cuerpo está sintetizada en la piel porque la tomamos. Nosotros tenemos provitamina D y cuando nos da el sol en la piel, la cara, no hace falta que tengamos mucha cantidad de piel expuesta al sol, hay una transformación, ¿vale? Y se convierte en vitamina D,
¿Qué ocurre? En los países donde no abunda las horas de sol, tienen grandes carencias de vitamina D. Por eso tienen que tener una suplementación continuada en la dieta. Nosotros, que somos un país donde abunda el sol, tenemos que intentar tomar el sol cuando lo hay, especialmente en invierno. En verano hay tanto sol que es que nos quemamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esta vitamina D, ¿vale?, transformada, favorece la absorción del calcio, así como su depósito en los huesos. Por tanto, la vitamina D es muy importante. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos un repaso, ¿verdad?, de vitamina C, ¿verdad? Y aquí está el escaramujo. Aquí no aparece la acerola, pero la acerola tiene bastante más que el escaramujo, ¿vale? Pero pueden comprar en preparados sin ningún problema. Importante, aquellos que les guste el pimiento crudo, y especialmente el rojo, es bastante rico en vitamina C. A mí me sienta mal el comer el pimiento crudo, porque me suele repetir, pero me encanta en otras formas, ¿verdad? Y es exquisito. Otros alimentos, ¿cómo no? La naranja, especialmente si son naranjas que no son muy dulces, porque hoy día a través de diversos sistemas se ha convertido que las naranjas a veces parecen un dulce más que algo ácido, ¿verdad? Los limones, importante. ¿Qué decir de los limones? La aportación, mi esposa para su salud, ella toma toda la mañana un limón en ayunas, con agua tibia, excelente, limpieza, depuración, porque la vitamina se depura del organismo, de toxinas, y lo que es importante, estimula el sistema inmunológico, ¿vale? Y así podríamos ver muchos más, como no, el tomate también es rico en vitamina C, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Vitamina D. Estas cantidades, 400 unidades integrales, en este caso de un niño, un adulto 200 unidades, mujeres 200 unidades, la misma cantidad. Las embarazadas y las lactantes duplican la necesidad. Y aquí referimos con baños de sol de 1 minuto diario, desnudo o paseando 1 hora al aire libre, vestido, es suficiente para que la piel sintetice la dosis diaria de vitamina D. Solamente en las regiones donde no luce el sol durante largos periodos, estamos hablando de países nórdicos, Centro Europa, está indicado el suministro de suplementos de vitamina D. Aunque hoy día han encontrado que la aportación de un suplemento, no mucha cantidad, pero algún suplemento de vitamina D en la alimentación. Hoy día están poniendo vitamina D en alimentos, ¿de acuerdo? Lo están suplementando. Y hay personas que por diversas causas tienen problemas para sintetizar la vitamina D y entonces sí es necesario suplementarlo con un aporte extra. Vamos a otras de las vitaminas. La vitamina E, el tocoferol. Es una vitamina del grupo que hemos mencionado, la liposoluble, igual que la A, la D y la K. Mucho más abundante en los alimentos de origen vegetal que en los de origen animal. Está claro, ahí se ve claramente todos los aceites que utilizan el germen del cereal, maíz, girasol, frutos secos, almendras, germen del trigo, el aceite de oliva. Importante, ¿verdad? El tocoferol. Las funciones, no hay duda, protege las células contra el envejecimiento, tiene una acción protectora contra el cáncer e interviene en la formación de las células reproductoras y facilita el buen funcionamiento del sistema nervioso y de la glándula de la hipófisis. Importante esta cuestión para la gente que tenga algún problema al respecto. La procedencia ha demostrado que la vitamina E abunda en la naturaleza, especialmente en los alimentos vegetales, el germen de los cereales,
los aceites vegetales, los frutos secos, y son las mejores fuentes siempre de vitamina E. No necesitamos suplementarlo. Comamos a estos alimentos. Vamos a la vitamina K. K de kilo. Importante esta vitamina K. ¿Por qué es importante? Porque la vitamina K es antihemorraica. Esto es especialmente importante porque cualquier herida, cualquier ruptura que hay interior de nuestro organismo necesita vitamina K para coagular. Las dos fuentes de vitamina K son las bacterias intestinales y las hortalizas como el nabo y las coles. Las coles, de hecho, la gente que está tomando Sintrón, ¿verdad? Por el tema de la coagulación, por el problema, algún problema que hayan tenido cardíaco, etcétera, y toman esa medicación, tienen problemas que no pueden tomar esos alimentos. Otras vitaminas, o denominadas niacina, factor PP, desempeñan un esencial papel en los mecanismos químicos mediante los cuales las células aprovechan la energía, ¿verdad? De esa energía ¿de qué? De los que habíamos hablado, de los macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, etc. El ácido fólico, que mencionamos antes, y los folatos actúan en conjunto con la vitamina B12. Favorecen todo lo que es la hematopoiesis, es decir, la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Y además se ha demostrado que son muy importantes en las mujeres que están gestando, es decir, en el embarazo, ya que la carencia, especialmente en los primeros meses, provoca malformaciones en el feto. Por eso siempre la mujer embarazada se le suplementa con el ácido fólico. Se encuentra repartida entre los vegetales. En la dieta vegetariana lo incluye, está asegurado el suministro de todas las necesidades que pueda tener. Vamos a la siguiente. Y vamos a la tercera parte, que ya estamos en la parte final, los minerales. Cuando hablamos de minerales, se conocen unos 20 minerales que forman parte de lo que denominaríamos el componente de los diferentes componentes de nuestro organismo. Los minerales constituyen, se calcula un 5% del peso del cuerpo, 3,5 kilos aproximadamente en una persona de 70 kilos. La fuente principal de los minerales son de origen vegetal, en su estado natural, y especialmente los alimentos que están producidos de forma biológica, que se respetan, que no tienen pesticidas, abonos químicos, etc. El primero de todos, el calcio. Cuando hablamos del calcio, hay una obsesión en la alimentación. Claro, esa obsesión nos la han metido a base de muchísima propaganda. ¿Por qué esa propaganda? Porque se ha insistido muchísimo en que hay que tomar mucho calcio para que no tengamos problemas en los huesos y que la enfermedad de la osteoporosis no se manifieste, cuyas sales forman sustancias, el calcio, ¿verdad? ¿Verdad que el calcio no actúa solo, necesita otros minerales, pero en este caso el calcio no hay duda que interviene también en la transmisión de los impulsos nerviosos, especialmente del corazón. Y de esta manera se mantiene el ritmo cardíaco. Es necesario para que la sangre se coagule con normalidad, ¿verdad? Regula el equilibrio básico de la sangre, evitando que se vuelva demasiado ácida. Recordad qué ocurre cuando una persona toma café, qué ocurre cuando una persona toma una dieta hiperproteica, qué ocurre cuando una persona toma muchos azúcares refinados. ¿Qué se produce? Se produce una acidificación de la sangre. El cuerpo está continuamente buscando siempre el equilibrio. Cuando la dieta es muy ácida, es decir, por estos alimentos que estoy mencionando, por ejemplo, ¿verdad? Hay otros. Entonces, ¿qué ocurre? Esa acidificación, el cuerpo la intenta equilibrar echando mano al calcio de los huesos. Eso favorece la osteoporosis. Es curioso que una sociedad
como la nuestra, que consumimos una cantidad de calcio que ni por asomo la consumen en África o en Asia, vamos. Es algo bárbaro la cantidad de calcio que toma la gente. Y resulta que es de las sociedades que más problemas tiene de osteoporosis. Y no solo la mujer, sino también el hombre. Algún problema hay ahí. Se ha demostrado que una dieta que contiene estos alimentos, por ejemplo, ¿verdad?, que acidifican la dieta, acidifican la dieta, la sangre, favorece la pérdida, la excreción del calcio. Y también favorece lo que hemos mencionado antes, el que se produzca más cantidad de diferentes tipos de cálculos de tipo de calcio, por ejemplo, y también de ácido úrico, ¿verdad?, en el riñón. ¿Qué ocurre? En general, hay que tomar, además de tomar mucha agua, ¿verdad? El calcio tiene que regula ese equilibrio básico, ¿verdad?, que hemos dicho. Es verdad que necesita vitamina D para poder ser absorbido en el intestino y pasar así a la sangre. Además de ser rico en los alimentos vegetales, es especialmente rico en las nueces, en los frutos secos y las leguminosas. Y en especial, dos alimentos que son ricos, muy ricos en calcio. Uno es la soja y otro una semillita muy pequeñita, ¿verdad?, que es, a ver, María, es el ajonjolí o llamado sésamo. Es una semilla extraordinaria, riquísima, pero además muy rica en minerales. Importante, como hemos dicho, la relación entre el calcio y de otros minerales y de las proteínas, para que el calcio se fije en los huesos. Pero su exceso, hemos dicho, puede hacer perder gran cantidad de calcio. Vamos al segundo mineral, el fósforo. La práctica totalidad del fósforo que contiene, se halla en los huesos y en los dientes, que combinado con el calcio, la cantidad de fósforo que se ingiere en la dieta debe estar relacionada también con la del calcio. Importante, damos mucho énfasis en el calcio, pero no hablamos del fósforo. El principal problema del fósforo es su exceso en relación al aporte de calcio. Y vamos al tercero, estamos llegando al final. El organismo de un adulto tiene gran necesidad. Estamos hablando del hierro. 3-4 gramos de hierro. La mayor parte se encuentra en la sangre y forma parte de la hemoglobina, ¿verdad? Recordad que aparte de que está del hierro que está en la sangre, de forma en su tránsito, también tenemos un depósito de ferritina, ¿verdad? Bueno, importante porque el hierro es lo que da ese color rojo y permite el transporte del oxígeno desde los pulmones hasta las células. Cualquier hemorragia anormal produce una pérdida importante de hierro y, por tanto, puede provocar fácilmente lo que llamamos el estado anémico o anemia, ¿verdad? La anemia puede convertirse en una enfermedad, así que cuidado. Debido a las dificultades de absorción en el intestino, solo de un 10 al 20% del hierro de procedencia vegetal es absorbida y un 30% del hierro que se encuentra en la carne y los alimentos de origen animal. ¿Pero qué ocurre? Para favorecer la absorción del hierro en la alimentación vegetariana, la menor absorción se compensa por dos hechos. La primera, porque la concentración de hierro en la mayoría de los alimentos vegetales siempre es más alta que en la carne, excepto el hígado. Segundo, se ha comprobado que si comemos alimentos ricos en hierro, pero además tomamos vitamina C de forma natural, mucho más abundante en la dieta vegetariana, aumenta además considerablemente la absorción del hierro, llegando a duplicarla. Los frutos secos, las nueces, las legumbres, los cereales, poseen más hierro que la carne, a excepción, hemos mencionado de nuevo, del hígado. La harina de soja, con la cual se fabrica la carne vegetal, tiene 3 veces más hierro que la carne de vaca, la de mayor contenido de hierro, por cierto.
El yodo. El organismo necesita yodo para sintetizar con él las hormonas producidas en la glándula tiroides. Las hormonas del yodo, ¿verdad? Perdón, el mineral del yodo son imprescindibles para las hormonas del sistema nervioso de los niños. Las necesidades del yodo son pequeñas, 0,14 miligramos diarios. Normalmente, con las frutas y las hortalizas pueden aportar suficiente cantidad de yodo si el suelo en él se han cultivado y lo contiene. Vamos al magnesio. Quinto mineral. El cuerpo de un adulto contiene de 20 a 25 miligramos de magnesio. Forma parte de la estructura de los huesos y junto con él el calcio de los huesos, aunque en mucho menor proporción. No hay duda que se han descubierto diferentes funciones fisiológicas, ¿verdad? Pero el uso de suplementos de magnesio en forma de sales está indicado solamente en los casos siguientes. Cuando existe riesgo de que el aporte alimentario sea insuficiente. En ciertas épocas de la vida, crecimiento, embarazo, lactancia, y cuando la absorción intestinal está alterada por diversas afecciones digestivas. ¿Cuáles son las funciones? Catalizador de numerosas reacciones químicas en el organismo. Por supuesto, regula los impulsos nerviosos a lo largo de los nervios periféricos. Y las fuentes son los frutos secos, los cereales, las legumbres, las verduras. Estas son las fuentes más importantes de magnesio. ¿Qué ocurre? En el manual que ustedes tienen, no vienen dos minerales que hoy día se consideran importantes: el zinc y el cobre. Cuando hablamos del zinc y del cobre, estamos hablando de dos minerales clave. Por eso, aunque en el manual no se le ha incluido, yo en un breve repaso lo explico. El zinc se ha demostrado que tiene un papel esencial en los animales y queda demostrada las consecuencias de la deficiencia de dicho mineral en personas. ¿Qué ocurre con las funciones en el cuerpo? El zinc es importante para el adecuado crecimiento de la piel, del cabello, de las uñas, de la cicatrización de las heridas y además, algo muy importante, tiene un papel significativamente importante en nuestro sistema inmunitario. Por tanto, el zinc ayuda a que las defensas se mantengan bien, además de evitar la enfermedad y el cáncer. Se ha demostrado que además actúa de detoxificante, es decir, elimina o reduce la intoxicación. Contribuye a la eliminación del exceso de dióxido de carbono que hay en nuestro cuerpo y a la supresión de los efectos del alcohol. Personas que consumen alimentos o sustancias que aportan dióxido de carbono, ¿verdad? Personas que beben alcohol deberían suplementar el zinc en su dieta. Las fuentes alimentarias, por supuesto, además de las de origen animal, ¿verdad? Están en el origen vegetal, por supuesto, germen de trigo, zanahoria, guisante, salvado de trigo, sémola de avena, nueces y frutos secos en general. Vamos al cobre. Tenemos que decir que cuando hablamos del cobre, cumple un papel trascendental en la vida humana. ¿Por qué? Por diversas causas. Además de lo que denomina la edad de bronce, ¿verdad? Aparece en un informe científico indicando que la existencia de la enfermedad de carencia por falta de este mineral. ¿Qué ocurre en el cuerpo? El cobre interviene conjuntamente con el hierro en la producción de glóbulos rojos, pero además en el revestimiento externo de las fibras nerviosas del colágeno. Es decir, de las fibras nerviosas y además del colágeno. Es decir, el colágeno es una proteína principal de la estructura de nuestro cuerpo. El colágeno es el que envuelve, reviste los huesos en el caso de la rodilla y de otros. Y en la producción también de los pigmentos cutáneos. Muy importante esto. La fuente del cobre, además del hígado de los animales, ¿verdad? Aparece en los frutos secos como las nueces, en las semillas, en las cerezas y además en el cacao. Hay que decir que en general hay un uso recomendado para el cobre en suplemento de quelatos, que se denomina,
igual que con el otro mineral que es el zinc, ¿verdad? Que es recomendado porque para la gente que tiene deficiencia, que se manifiesta en la caída del cabello, en las anemias, en las erupciones cutáneas, en el cansancio, en un alto nivel de colesterol, en infecciones frecuentes, en el relacionado con las células defensivas como los leucocitos, en la depresión, en la lesión del músculo cardíaco, en la osteoporosis. Imagínense, podríamos hablar de mucho más sobre estos minerales que yo recomiendo que, aunque no está en el manual, ustedes lo aporten indicando esos dos minerales que he mencionado. Hemos tratado de terminar lo antes posible porque se nos alarga un poquito, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta al respecto, yo trataré de responderla a través del correo electrónico o a través. Es importante que yo ya les he enviado lo que sería en PDF el tema de hoy, adelantándome para que ya lo puedan tener y lo puedan consultar. E incluso les envié el número 1, que lo envié en forma de fotografía y no quedó muy bien. Y lo que he hecho es volverlo a escanear y ponérselo en PDF para que lo puedan ustedes tener en mejores condiciones. Muy bien, no sé si comentar alguna cosa más, solamente decirles que estamos en la tercera charla. Yo a partir de la semana que viene voy a enviarle unos materiales suplementarios, ¿verdad? Que van a suplementar el manual que estoy indicándole, además de que en el libro